Bienvenidos a Conversaciones en la Edad Dorada, un podcast que celebra la vida, la experiencia y la sabiduría de las personas mayores. Soy María Patricia Ospina y es para mí un placer estar nuevamente acá con ustedes. Hoy con un tema que para mí es un tema muy relevante y es el tema de la salud mental en la Edad Dorada. Es por esto que he traído hoy a este espacio a María Jimena Pinzón, una psicóloga clínica educativa con amplia experiencia en liderazgo y en coaching empresarial. María Jimena, gracias por acompañarnos hoy y bienvenida. Muchísimas gracias, Fati, por invitarme a este espacio tuyo. Bueno, vamos a empezar antes de tocar este tema tan importante que quiero hablar contigo y que he traído hoy a este podcast, que es la salud mental en la Edad Dorada. Quiero que nos cuentes un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria, sobre tu experiencia. Bueno, yo soy psicóloga clínica educativa, egresada de la Javeriana de Cali. He tenido la gran bendición de haber podido vivir en diferentes ciudades del país, cosa que agradezco porque me permite tener también un conocimiento, aunque parezca mentira, dentro del país somos muy diferentes y eso me ha enriquecido profundamente. En mi carrera profesional he podido trabajar con niños, con jóvenes, con privados de libertad y he tenido la gran bendición también de liderar áreas de recursos humanos y hoy en día me encuentro trabajando en el desarrollo tanto profesional como personal de los individuos, desde cada uno de sus necesidades particulares. Gracias, María Jimena. Bueno, un poco quisiera comenzar esta conversación hablando sobre la salud mental en nuestra edad dorada. Estuve investigando un poco y la Organización Mundial de la Salud habla de que un 14% de las personas mayores de 60 años sufren de temas como ansiedad, depresión. Yo quisiera como que tú desde tu punto de vista nos contaras cómo ves tú a las personas mayores de 60 en su parte mental luego de que entran en esta etapa ya que no es una etapa laboral y es una etapa mucho más dedicados a otros temas. Para muchos es un cambio importante desde los hábitos, desde el compartir con las personas con las que habitualmente no estaban, desde la separación con los miembros de la familia. Muchas veces los hijos han partido del hogar y ni siquiera para estar en el mismo país, sino en otros países, lo cual los hace sentir muy solos. Y en múltiples ocasiones ellos se sienten con depresión porque empiezan a sentirse poco útiles, abandonados, y es la forma en la que percibimos las cosas, lo que nos limita un poco esa expresión emocional. Si bien es cierto, tenemos partes heredadas, digamos, con ciertos diagnósticos que podríamos desarrollar porque tenemos esa tendencia a en nuestra biología, también tiene mucho que ver con la forma en la que yo proceso esa realidad que vivo. Y el resignificarla puede cambiar por completo esa posibilidad de desarrollar esa depresión y esa ansiedad a través de diferentes estrategias, ocupándonos, buscando alternativas de sentir que podemos ser útiles transmitiendo toda esa experiencia que tenemos en el transcurso de la vida, que no necesariamente es profesional, también es personal. El que sabe cocinar y sabe y tiene unas recetas exquisitas las puede enseñar, no tiene que quedarse a un cartón o a un título que diga que tú eres especializado en algo. Entonces, sí tendríamos que pensar en todas esas habilidades que hemos desarrollado en el transcurso de la vida para ponerlas en utilidad, no solo de los cercanos, sino también de otras personas que podamos tener alrededor. Bueno, María Jimena, yo siempre, y la razón de crear este espacio era precisamente eso, era dirigirnos y hablarle un poco a ese público que a veces siente que ya su vida, cuando termina su vida laboral, como que se les acaba la vida, y yo siempre he sido partidaria que antes comienza una nueva etapa, por eso lo he llamado la edad dorada. Pero alrededor de este tema existen muchos mitos, existen muchos, yo creería que información que viene muy de atrás, porque la nueva realidad es muy diferente. De pronto en la época de nosotros, y lo comentaba en alguna de estas charlas, cuando yo veía a mis tías de 50, yo ya las veía unas señoras viejitas. Y yo hoy tengo 60 años y me siento con toda la vitalidad y de hecho he empezado a hacer muchas cosas. Entonces quisiera que tú nos hablaras un poco de esos mitos y esa realidad que hay en este momento sobre este tema. Como te decía antes, pienso que resignificar la forma de ver la vida es un punto muy, muy valioso.
Siempre nos enseñaron, como dices tú, que a partir de cierta edad en adelante ya éramos viejos, ¿cierto? Y resulta que, por el contrario, la vida, la longevidad está llegando. Y cada vez tenemos personas, adultos mayores, llegando a los 100 años. Antes no llegaban tan avanzada edad. Entonces, tenemos un lapso de tiempo entre la jubilación y el periodo en el que ya partimos de este plano muy extenso. Y como que veníamos heredando esa tradición de ya no somos útiles, ya entramos en desuso, ya no tenemos nada que aportar, ahora nos sentamos a que nos consientan. Y resulta que todavía tenemos mucho para aportar y para dar. Fíjate que siendo tan difícil el momento de pandemia, como forzó a muchos adultos mayores desde tempranas edades de esa adultez mayor a tener que meterse en un mundo que no dominaban como el mundo virtual. Entonces muchos de los hijos empezamos a hacer esas reuniones virtuales, a tener esos espacios por Zoom, a encontrarnos con los hermanos o con los familiares de otros países, a ponernos horarios para tomarnos un café, tomarnos un vino, lo que fuera. Y ellos tuvieron que aprender a acceder a esas reuniones, tuvieron que aprender a pagar sus servicios a través del celular o de las aplicaciones en el computador. Y eso de alguna manera les mostró que su mente y su cerebro no están desuso, que tiene capacidad de flexibilizarse, de aprender y de incorporar nuevas cosas que les van a ser muy útiles, con lo cual recuperan otra vez y se validan esa capacidad que tienen de poder ser autónomos, de poder ser útiles, de poder aportar, de continuar con un mundo que por el contrario, lejos de dejarlos a un lado, les está permitiendo incorporarse de una manera diferente a lo que conocían, pero que es igual de válida. Entonces, creo que tiene mucho que ver con esa forma en la que nosotros procesamos esa realidad que vemos y vivimos, que desafortunadamente, aún estando dos personas en el mismo espacio, no es la misma. ¿Sí? Siempre pongo ese ejemplo de la familia con 5 hijos criados con la misma comida, el mismo papá, la misma mamá. Pongamos menos variables, viviendo 10 años en la misma casa, con el mismo entorno y aún así los 5 hijos son diferentes. Y para el uno hay abundancia y para el otro no. Para el uno hay cariño y para el otro no. Y no es que no lo haya. Se les puede tratar exactamente igual, pero cada uno lo lee diferente. Y desde esa lectura, pues, o me hago un favor o me doy un perjuicio también. Entonces siempre es bonito entender que está en mis manos ese cambio y esa resignificación de lo que tenemos alrededor. Muy importante lo que tú dices, María Jimena, porque sí siento que a veces nos quedamos como con unas ideas ya de atrás y ahí nos centramos y no nos damos cuenta de esta evolución y de este cambio generacional que hemos venido teniendo. Yo quisiera ahora hablar también de otro tema muy importante y es el acompañamiento que las organizaciones muchas veces hacen en estos retiros y en algunas otras no. Porque varias de las personas que hemos entrevistado y que nos han contado un poco su experiencia y cómo se sienten ahora en su etapa dorada, nos han mencionado que las organizaciones les hicieron unos acompañamientos. Sé que tú eres una experta también en ese tema, sé que manejas algunos acompañamientos de algunas organizaciones. Entonces quisiera que le contaras un poco a nuestro público en qué consiste, cuáles son los beneficios, y tú qué opinas desde tu punto de vista personal de ese el que la empresa te acompañe a ti en este proceso de transición. Hay algunas empresas que hacen acompañamiento, sin embargo, yo creo que está todo por hacer todavía, porque en muchas ocasiones esos acompañamientos de manera individual a veces, ¿sí? Para esas personas que están como en esa transición de carrera, para quienes abrimos un espacio como de outplacement, a ver si o trabajamos o nos dedicamos un tiempo a hacer esos sueños que postergamos en nuestra vida, suelen ser para altos cargos, no siempre se aplica para toda la comunidad que trabaja dentro de la organización. Y hay otros procesos que son unos acompañamientos grupales que son muy interesantes, que nos preparan para abrir un libro que, aunque creemos conocer, no consideramos todas las cosas que vamos a tener que empezar a vivir, como esa nueva ocupación que tenemos que buscar, ese nuevo manejo de tiempo, porque cuando uno trabaja, trabaja con horario, entonces tienes una rutina, te levantas en un horario, llegas a tu oficina, sales y el resto del tiempo lo administras con tu hogar o con los requerimientos que tengas externos a la compañía. Pero aquí ya no hay un requerimiento externo y adentro de casa, pues la casa se mueve con el aporte de todos los que forman parte de ella. Entonces, abrir ese espacio para pensar
en qué postergué, en cómo me voy a organizar financieramente, en cuáles son esos gastos que realmente tengo, porque los ingresos nunca son iguales a los que generamos cuando estamos trabajando. Es bien importante esa apertura y esa visual que nos permiten esos acompañamientos. Sin embargo, otra de las oportunidades que hay es que 10 años antes del proceso de jubilación nos dieran un espacio para entender cómo funcionan esos fondos de pensiones, porque en nuestro país tenemos el fondo privado y el público y cada uno tiene una proyección que dependiendo del ahorro pues puede potenciarse o no tanto. Entonces sería muy interesante, eso no funciona genérico, que la charla genérica le permitiera a cada uno entender cuál es el paso a paso que debe seguir para entender esa parte individual que le va a permitir entender con qué va a salir el día que llegue el día del retiro. Eso lo podríamos hacer siempre dentro de las compañías. Y creo que a todos nos sorprende la fecha. Todos ahorramos para una pensión y creemos que está lejos, lejos, lejos. Y cuando menos pensamos, hasta se nos pasan esos 10 años donde podemos tomar esa decisión de cuál fondo quiero para el momento de mi pensión y ya después llega lo que llega. Ya no nos hemos preparado tampoco desde antes para poder generar un ahorro o manejar las finanzas desde el hogar para empezar a ajustar ciertas cosas. Entonces, creo que hay mucho terreno por hacer, hay algunas empresas que lo hacen y los colaboradores lo agradecen profundamente porque es un momento que creemos que no va a llegar. Ben, tú mencionaste ahí algo también, y es el proceso familiar. A mí me gustaría que también nos contaras, tú como psicóloga, qué recomendación le darías a la familia, o sea, sí, porque creo que el apoyo más importante que tiene en un momento la persona que tiene este retiro, o que se jubila, o que entra ya en un proceso, creo que es la familia, ¿sí? Entonces yo quisiera que tú nos contaras un poco qué opinas de ese apoyo que puede ser la familia. Para la familia también requiere un ajuste, porque si la señora estaba en casa y estaba acostumbrada a estar sola y llega ese compañero de vida a permanecer en el mismo espacio todo el tiempo, a generar rutinas de alimentación diferentes, a generar rutinas de aseo diferente en la casa, pues hay que ser flexibles y la flexibilidad nos cuesta a todos, ¿sí? Romper con nuestros esquemas mentales nos genera mucho tropiezo y nos genera mucha incomodidad. Entonces creo que hay que ser conscientes que todos necesitamos un tiempo de ajuste, tanto quien llega nuevo a casa como quien está en casa y recibe a esa persona que entra en ese proceso de jubilación. Eh, También tener la conciencia quizás de abrir esos espacios, no es que la vida no es siempre juntos, necesariamente, eres tú, soy yo, somos nosotros como pareja y somos nosotros como familia. Y habría que tener en consideración todas esas esperas para que esa persona logre volver a equilibrarse, porque él no sabe administrar el tiempo libre que tiene que retomar esos hobbies que abandonó o esos sueños o esas habilidades, tantas cosas que hay por aprender. Imagínate que en Cajicá, por ejemplo, hay el centro cultural y muchas personas van y toman cursos semestrales y hay escultura, guitarra, comparsas, hay de todo. Y hay muchos adultos mayores y van una vez a la semana y se entretienen y encuentran amigos nuevos y salen y se toman un café. Entonces, a veces no es que no existan cosas, sino que no las conocemos. Entonces, tener el deseo de es muy importante para que no haya obligación desde la imposición de nadie, sino desde el gusto y desde lo que de pronto dejaste a un lado muchos años y que quisieras explorar y de pronto eres muy bueno en eso, no lo sabes. No, yo hace poco, entre esto que me ha dado por dedicarme a hacer cosas que antes no hacía en esta edad dorada, escribí un artículo sobre la soledad de los líderes. Y hace mucha referencia a lo que tú dices, que a veces ese corre-corre, ese día a día, va haciendo que nos retiremos de la familia, que nuestros hobbies ya dejen de ser importantes porque tengo reuniones, tengo viajes, que mis amigos se vuelven en los cercanos con quienes me relaciono, pero más por vida laboral que por vida personal. Entonces, un poco lo que tú nos estás diciendo hoy es, yo sí siento que esta edad dorada nos debe llevar a que a retomar eso que dejamos, a hacer esos hobbies que quisiera, a cumplir esos sueños que dejamos por ahí troncados porque el día a día nos absorbió. Entonces, yo ya como para ir cerrando este espacio, porque tú sabes que estos espacios ojalá fueran más largos, quisiera que les hablaras a esas personas desde tu conocimiento, a esas personas que están de pronto en esta edad dorada
y les dieras como tus recomendaciones, ¿sí? Yo sé que en el transcurso de la conversación nos has dado varios tips de cosas para hacer, pero ya para estas personas que nos están escuchando y nos están viendo y que se sienten de pronto en ese proceso de depresión o de pronto en ese proceso de ¿y ahora qué hago? O a veces solo porque anteriormente tenía una agenda llena de cosas y ahora ya no tiene nada, que les dieras como tus consejos, o sea, tú desde tu punto de vista profesional, ¿qué recomendaciones les darías? Bueno, lo primero, tenerse paciencia. Somos los primeros en darnos duro, ¿sí? Somos nuestros peores verdugos. Entonces, nosotros mismos nos invalidamos. A veces el entorno está tú puesto, has sido muy activo, tienes muchos conocimientos, podrías enseñar esto, podrías aportar eso, y nosotros siempre somos los que estamos echándonos el agüita sucia encima. Entonces, de empezar por ese mimo con nosotros mismos, eh, entender que el tiempo, podríamos tomarnos un tiempo de gabela, pero pongámosle agenda, ¿no? Me voy a dedicar un mes a levantarme sin horario, a disfrutar el día como llegue, ¿sí? Y quizás hacer acuerdos en casa, que es muy importante, que esa otra persona que comparte con nosotros sepa qué es lo que estoy queriendo hacer para que comprenda hacia dónde voy, y después de ese tiempo empezar a mirar. A veces nos gusta leer, a veces nos gusta tejer, a veces, hoy en día todo se encuentra en internet. Puedes hacer tejidos a punta de clases en internet, ni siquiera tienes que movilizarte de casa, pero es como encontrar o retomar eso que hacías como lo que soñabas de niño. Todos tenemos ese niño interior. Volvamos a ese niño interior que le gustaba, o la escultura, o la guitarra, siempre podemos aprender cosas nuevas. A veces escucho personas que se angustian porque estoy perdiendo la memoria. Pues sí, es que en la medida en que la desusamos, pasa eso, ¿sí? Uno en la oficina no usa agenda, y muchas veces tenemos todo presente porque la cabeza está constantemente alimentándose, pero el cerebro es supremamente inteligente, las neuronas se reproducen todo el tiempo, la flexibilidad en cuanto a los hemisferios, si hay uno que está fallando, el otro puede compensar, con lo cual el proceso de aprendizaje siempre está abierto. Entonces, si yo veo que estoy olvidando cosas, ¿por qué no hacer el ejercicio de me voy a aprender el teléfono de mi hijo? Lo voy a aprender, voy a marcarlo directo, no lo voy a buscar, porque las herramientas cada vez nos minimizan el uso de memoria, ¿cierto? Porque todo lo tenemos agendado en un celular que nos recuerda absolutamente todo, pero podemos hacer el ejercicio, o voy a recordar que hice el lunes hace 8 días, qué me puse, qué ropa me puse, cómo empezó mi día, qué comí, qué almorcé, y son ejercicios tontos, porque no requieren de un otro, y puedo ejercitar mi memoria. Ahora, si no me acuerdo no pasa nada, pero en la medida en que yo procuro que mi cerebro se ejercite, cada vez va a recordar más, ¿sí? Yo puedo hacer la lista de lo que tengo que comprar para el mercado, guardo la lista en el bolsillo y me voy con la memoria, hago el mercado, y al final, antes de pagar, reviso mi lista. ¿Qué me quedó faltando? Ah, me faltó esto, ya lo había olvidado. Pero esa es una manera de entrenarme nuevamente en unas tareas que para mí representaban quizás menos interés que el trabajo. Y por eso no las tengo presentes, por un tema de motivación, ¿sí? Pero en el día a día tenemos muchas cosas que podríamos recordar. Sentarnos de pronto en las reuniones familiares y evocar momentos. ¿Se acuerdan cuando tal cosa? Y cada cual va a traer sus recuerdos desde su vivencia, pero eso refresca mucho y trae una memoria a largo plazo que a veces también hay que entrenar. Entonces yo pienso que hay muchos ejercicios desde la cotidianidad que podríamos hacer sin angustia y sin presión. Bueno, María Jimena, creo que soy una de las primeras que voy a comenzar a poner en práctica varias de las cosas que estás diciendo porque realmente si tú me preguntas, me sé mi número de celular, pero no me sé el número de celular ni de mi hija ni de mi esposo. Entonces creo que esos ejercicios tan básicos que tú dices terminan también sirviendo bastante. Quiero agradecerte el espacio, creo que a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, nos has dado unos lineamientos importantes en una etapa, como te digo, quiero que veamos como una etapa dorada, una etapa de renacer. A todos ustedes, mil y mil gracias por seguirnos acompañando. Esperamos que estos espacios, como lo hemos dicho siempre, sean para que ustedes se informen, para que ustedes vean experiencias, pero también para que escuchemos a la voz de los profesionales contándonos un poco qué debemos hacer. Espero que me sigan en mis redes y adicional, los espero en mi próximo podcast.